Buenas tardes a todos, sean cordialmente bienvenidos a la segunda sesión de Emprende con Inteligencia Emocional. En la jornada de hoy vamos a ver los ejercicios para el desarrollo de los componentes de esa inteligencia emocional que habíamos analizado ayer. Habíamos dicho que uno de los componentes era justamente la autoconciencia y este componente era sumamente importante porque desde luego yo voy a arrancar un análisis o voy a eh, querer controlar mis emociones. Necesariamente para poder controlar algo yo tengo que conocer, ¿está bien? Lo que yo desconozco no puedo trabajar sobre ello, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que necesitamos hacer primeramente son justamente los ejercicios de autoconciencia o de autoconocimiento. Entonces, para poder desarrollar la autoconciencia y empezar a conocernos internamente, debemos profundizar en la pregunta radical para este tema, que sería ¿quién soy? ¿Sí? Cuando yo me pregunto quién soy, nacen diferentes preguntas, ¿sí? Dentro de esa pregunta principal, podríamos decir, nacen las preguntas de cuáles son mis valores, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, y lo ideal sería que para trabajar en ellas nosotros podamos tomar nota o escribirlas y hacer una reflexión sobre cada una de ellas, ¿sí? También es bueno poder darnos ciertos momentos de pausa para poder comprender las emociones y las reacciones habituales que nosotros tenemos ante diversas situaciones que se nos presentan en el día a día, ¿sí? Y esto nos va a servir para descubrirnos y también para entendernos de una mejor manera o básicamente cómo funciona el famoso yo interno que suelo mencionar. Aquí nacen entonces numerosos estudios que han demostrado los beneficios de la meditación para el bienestar físico y mental. Es decir, aprender a meditar sobre lo que soy, ¿sí? Y sobre las reacciones que tengo ante determinadas situaciones. Entonces, esto nos va a ayudar a dar una pausa interna y poder justamente reflexionar qué me hizo actuar de ese modo en específico ante una situación determinada. Entonces, cuando nosotros vamos a practicar la meditación, lo que tenemos que tener en cuenta es primeramente establecer un horario determinado para hacer la meditación, ¿sí? Para practicar esa meditación. Entonces es importante conocer también los beneficios que nos da eso, por sobre todo para el autoconocimiento, ¿sí? Entonces podemos iniciar de a poco, al menos una vez al día, por un par de minutos, asegurarnos siempre que el lugar sea tranquilo, sea cómodo y por sobre todo sea silencioso para poder hacer la práctica del autoconocimiento y reflexionar sobre mis actitudes, ¿sí? También que debe estar lejos de distracciones, poner el celular en silencio, podría ser también en un momento determinado poner una música que nos ayude también a justamente concentrarnos en lo que buscamos con esa meditación, que es el conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Y siempre al iniciar esto nos va a resultar raro o en ocasiones incómodo, ¿sí? Pero cuando nosotros empecemos a notar los beneficios que obtenemos con esa meditación, necesariamente nosotros ya vamos a tomarle el ritmo y seguir practicando más veces al día incluso, ¿sí? Entonces también, como les decía, podemos buscar algunos audios online que nos puedan ayudar a concentrarnos en la meditación y que nos puedan guiar también a cada uno de los ejercicios y buscando, dependiendo de lo que necesitamos, sesiones más largas o sesiones más cortas, ¿sí? Y lo importante y radical dentro de esto es no juzgarnos, ¿sí? La finalidad de esta meditación es que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos o que exploremos nuestro interior, ¿sí? Pero que nosotros no nos juzguemos, ¿sí? Entonces debemos estar atentos a nuestros pensamientos, a las emociones y a las sensaciones que se puedan dar, pero sin ningún tipo de perjuicio. Entonces, al hablar de la autoconciencia, hablamos de la meditación en específico como el ejercicio que podemos practicar para esa autoconciencia o autoconocimiento.
En cuanto a la autorregulación, ¿sí? Nosotros debemos reflexionar sobre una pregunta en específico, que sería cómo yo gestiono mis emociones. ¿Está bien? En el autoconocimiento, yo, como su nombre lo dice, conocí a cada una de mis emociones y en la forma de actuar cuando aparece cada una de esas emociones. Entonces, lo que ahora debo hacer es aprender a gestionar esas emociones, es decir, a controlar y a determinar cuáles son mis modos de actuar y trabajar sobre ellos, ¿sí? Entonces tenemos que mejorar e identificar y comprender todo lo relacionado a nuestras emociones. Es decir, identificar cuando estoy alegre, cuando estoy triste, cuando aparece la ira, cuando estoy melancólico, etcétera, ¿sí? Y poder dejarlas pasar por sobre todo liberándonos de ciertas emociones conflictivas que puedan darse o incómodas como ser el miedo, ¿sí? El desagrado, la tristeza, la vergüenza y la culpa. Entonces trabajar, ¿sí? Tanto en mis emociones positivas como también trabajar en mis emociones negativas, ¿sí? Ya que estas poderosas emociones conflictivas pueden afectar negativamente a nuestras vidas. Todo lo que nosotros o toda esa negatividad que en ocasiones se da en nosotros ante determinadas circunstancias nos afectan de alguna u otra manera, ¿sí? Esto también pasa cuando seguro que en algún momento les pasó a ustedes que una persona negativa se acerca a ustedes y empieza a largar justamente esa negatividad, quieras o no, nosotros llegamos a atraer esa negatividad, ¿sí? Entonces es tan importante saber nosotros controlar y por sobre todo también cortar con esas emociones y saber en qué momento determinado debemos necesariamente apartarnos de esas personas o por sobre todo también trabajar en esas personas y que ellos también puedan manejar sus emociones y conozcan la importancia de la inteligencia emocional. Entonces, todos en algún momento hemos experimentado algunas emociones conflictivas, ¿sí? O que no nos traen ningún beneficio y ante estas, lo apropiado es poder sentir, o sea, identificar la emoción y luego pasar por qué me siento así, ¿sí? Preguntarnos del por qué me siento así ante determinadas circunstancias, ¿sí? Y en base a eso plantearnos qué voy a hacer yo al respecto o cómo debo actuar cuando aparece esa emoción en particular. Entonces tenemos que aprender gradualmente a controlar o manejar esas emociones, ¿sí? Con la finalidad de que nosotros podamos estar más libres y podamos, por sobre todo, controlar cada una de las acciones que llevamos a cabo en un día determinado, ya sea ya sea con la familia, ya sea con el entorno laboral, ¿sí? O en el lugar en el cual nosotros estamos en ese momento en específico. Pero para ello yo necesito mucho esfuerzo, ¿sí? Necesito poner mucho de mi parte para poder identificar y manejar cada una de esas emociones. Y también necesito perseverancia, ¿sí? Es decir, continuar, buscar la mejora continua e ir progresando paso a paso. Es decir, no rendirnos, ¿sí? Lo importante es que nosotros no debemos forzar ni suprimir las emociones, ¿sí? Sino tratar de aceptarlas, comprender esas emociones y dejar fluir sin que eso impacte negativamente en mi día, ¿sí? O negativamente en mi vida, que es tan importante, porque siempre que yo tenga ese impacto negativo, también voy a proyectar eso, ¿sí? Y la idea es que nosotros proyectemos algo positivo y no necesariamente algo negativo, ¿sí? Entonces el ejercicio es reflexionar sobre la pregunta de qué emociones reconozco con mayor frecuencia, es decir, cuáles son las emociones que presento día a día o en mi día, ¿sí? Y cómo reacciono ante cada una de esas emociones, ¿sí? También es importante saber qué situaciones activan esas emociones. Eso puede ser quizás un control determinado que venga al lugar de trabajo o la presencia de una persona en particular, ¿sí? O puede ser el estrés. Entonces, ¿qué básicamente es lo que activa esa emoción en mí? Entonces, al yo determinar qué es lo que activa, entonces yo voy a tener un mayor control sobre
esas determinadas situaciones y de ese modo mejorar también con el manejo de mis emociones. Entonces, ¿qué situaciones activan? Y después, ¿cómo me beneficiaría a mí si yo logro el manejo de esas emociones? ¿Sí? Entonces, lo importante es que cuando yo vaya realizando ese análisis o vaya reflexionando, también tome nota de ello, ¿sí? Y desde luego, para aumentar la reflexión en determinadas situaciones o ante ciertas cuestiones. Eso también me va a ayudar a que si se presentan posteriormente situaciones similares, ya yo pueda saber cómo actuar ante ellas. Y aquí viene básicamente, desde mi perspectiva, básicamente uno de los puntos